Antes de ser la calle donde tú y tu novia se quedaron de ver el viernes pasado, Carranza fue un revolucionario coahuilense que se levantó en armas contra Victoriano Huerta, luego de que éste traicionara y asesinara a Madero. Proclamó el Plan de Guadalupe y, en alianza con otros militares como Pancho Villa y Álvaro Obregón, logró derrocar a Huerta. Posteriormente Carranza proclamó la Constitución de 1917, que es la que aún hoy en día continúa vigente, y se convirtió en presidente de México de 1917 a 1920. Por todo lo anterior, Carranza es un personaje ineludible en la historia de México. Sin embargo, pues a pesar de ello hay un dato relativo a Carranza que no mucha gente conoce y que rara vez se menciona en sus biografías. Y no es referente a la vida del otro mandatario, sino más bien a su muerte, ya que además de la versión de la enciclopedia virtual, existe otra. Existe otra en la cual pues Carranza no se muere de la misma manera. Y tan no se muere de la misma manera que, pues, de llegar a ser cierta esta versión, sin duda sí cambiaría la imagen que nosotros tenemos de Carranza. No digo que la mejoraría o la empeoraría, no, eso ya depende de cada quien. Y lo curioso de esta versión es que, pues, no es una versión que se haya fabricado en tiempos recientes, no, sino que es una versión que, pues, se conoce desde el momento mismo de la muerte de Carranza. Y por lo mismo, se discute mucho si es la versión auténtica o no. Según la versión oficial, Carranza murió en Tlazalontongo, en el estado de Puebla, el 21 de mayo de 1920 a manos de hombres del general Herrero. Ese mismo año, año de elecciones por cierto, Carranza había apoyado la candidatura de Ignacio Bonillas, el embajador de México en Washington, en lugar de la de Álvaro Obregón, lo cual provocó que este, así como el grupo de militares sonorenses que la habían apoyado anteriormente, se inconformara y decidieran lanzar el Plan de Agua Prieta, el cual pues básicamente reiniciaba la revolución, solo que ahora en contra de Carranza. Carranza entonces tuvo que huir de la capital hacia el puerto de Veracruz. Sin embargo, lo hizo de la manera más inconveniente posible. Lo hizo por vía ferroviaria y en una inmensa caravana de 60 vagones, los cuales pues transportaban a los poderes públicos, así como archivos, la gente del gobierno, armas e incluso el Tesoro Nacional. De más está decir que este convoy no pudo llegar a Veracruz, por lo que Carranza tuvo que escapar acompañado por gente de su gabinete, así como por un puñado de militares. Primero pensó en cruzar la Sierra de Puebla para de ahí seguir a Hidalgo, Querétaro, Palahuasteca y finalmente hacia el norte. No obstante, como en ese momento los caminos eran más un salto de fe que de certeza, pues Carranza no pudo llegar más allá. 5 días después, ya cansados, llegaron a las inmediaciones de la Unión, donde se les presentó el general Herrero. Este pues los invitó a seguirlos hasta Tlazcalontongo para que pues pudieran descansar. Carranza aceptó la ayuda de Herrero y lo siguieron. Ya en Tlazcalontongo se dispusieron a pasar la noche, y Carranza entonces le encomendó al general Mariel que se adelantara hasta Villa de Juárez, para ver si los líderes de esta zona le eran leales a él o no. De ser leales, la caravana continuaría otro trecho. Como el grupo de Carranza constaba de casi 100 hombres, se distribuyeron en varias chozas para poder dormir. En la de Carranza estaban su secretario Gil Farias, los capitanes Amador y Sánchez, Aguirre Berlanga, su ministro de Gobernación, así como el señor Mario Méndez. Y aquí viene lo feo. A la 1 de la madrugada, Herrero tuvo que salir tras Calontongo, con la excusa de que pues un hermano suyo había recibido una herida de bala y requería de su presencia. Los acompañantes de Carranza pues desconfiaron de Herrero, pero pues Carranza puso oídos sordos a la advertencia. Posteriormente, a las 3 de la mañana, un emisario del general Mariel llegó a Tlaxcalontongo acompañado de un indio. Esto para avisar a Carranza de que los líderes de Villa de Juárez le eran leales a él. Carranza, quien no había podido concebir el sueño hasta ese momento, se tranquilizó con la noticia y pues por fin pudo dormir. Sin embargo, como media hora después los hombres de Herrero llegaron hasta la choza de Carranza y abrieron fuego desde fuera. Supuestamente el indio que acompañaba al emisario fue el que dio parte a Herrero de en qué choza y en qué parte de esta choza se encontraba Carranza. Algunos de los que acompañaban a Carranza declaran que las balas del exterior fueron las que lo mataron. Otros pues bien dicen que lo hirieron y que posteriormente los atacantes entraron y lo remataron. Sin embargo, todos coinciden en la misma cosa, que Carranza fue asesinado por los hombres de Herrero. No obstante, hay por ahí una segunda versión que dice que Carranza
al verse herido, él mismo sacó su pistola, se apuntó con los dedos índice y pulgar de su mano izquierda y se disparó 3 veces, muriendo poco después. Sí, según esta versión, Carranza prefirió suicidarse antes de ser asesinado o caer en manos del enemigo. Pero, pues, ¿qué argumentos hay para decir que Carranza se suicidó? ¿Qué no habían dicho los testigos que Carranza murió por las balas de los atacantes? ¿Que no hubo alguien incluso que dijo que los atacantes entraron al jacal y lo remataron? Bueno, sí, eso dijo. Sin embargo, esta persona fue el general Urquizo, el cual ni siquiera se encontraba en la misma choza que Carranza. Oiga, ¿por qué dijo que remataron a Carranza si usted no vio la escena? Pues no la vi, pero eso fue lo que me dijeron los que estaban ahí presentes. Pregúntele a ellos. En cuanto a los demás testigos, pues ninguno asegura que hayan entrado a rematar a Carranza. Sí hay unos que dicen que los atacantes ingresaron al jacal, pero pues solamente dicen que les apuntaron y les exigieron que se rindieran. De hecho cuentan que, paradójicamente, el capitán Garrido, quien iba a cargo de la misión, vio que Carranza estaba herido e inmediatamente se ofreció a traer un doctor para poder auxiliarlo. En cuanto a los que dicen que las balas del exterior mataron a Carranza, casi todos reconocieron que su declaración fue más una suposición a la que llegaron después, ya que al interior de la choza estaba tan oscuro que no les consta que las balas de fuera hayan matado a Carranza. Ellos nada más vieron que estaba herido y pues no supieron por qué. Ahora, una pregunta que cabe hacerse. Si las intenciones de Garrido, así como de los otros hombres, eran matar a Carranza, ¿por qué Garrido ofreció traer un doctor para atenderlo? Digo, ¿no hubiera sido más coherente rematarlo como cuenta Urquizu? Paralelo a ello, Garrido cuenta que Herrero se encolerizó al enterarse de la muerte de Carranza. Pues no que lo quería matar. Sin embargo, además de estos testimonios, existen otros indicios que apoyan la posibilidad del suicidio. Uno de ellos son el tamaño de los orificios hechos por las balas en la camiseta y camisa de Carranza, los cuales pues son demasiado pequeños para haber sido hechos por balas de carabina, que era el arma que portaban los atacantes. Y en lugar de ello corresponde al tamaño de balas de pistola, que recordemos es el arma con la cual supuestamente Carranza se suicidó. Otro de los indicios es el informe del embalsamador que se ocupó del cadáver de Carranza. Según sus palabras, el cuerpo de Carranza presentaba 5 heridas de bala, 3 en el tórax, una en la pierna y finalmente una en la mano izquierda, mano con la cual Carranza supuestamente se apuntó al pecho antes de disparar. Cabe destacar que nunca se hizo una autopsia como tal al cuerpo de Carranza, por lo que tampoco nunca se supo qué balas se encontraban alojadas en el cuerpo de este. Sin embargo, pues la herida en la mano da bastante peso a la hipótesis del suicidio. Digo, no sería realmente difícil pensar que Carranza se disparó primero 3 veces y erró el cuarto tiro ya por culpa del dolor. Pero quizá las pruebas que más peso otorgan a esta teoría sean un acta y un telegrama que señalan esta versión como cierta. El primero está dirigido al general Mariel y se encuentra firmado por varios hombres de la comitiva de Carranza. En él básicamente dice que todos están prisioneros del general Herrero y pues piden al general Mariel que no los ataque, ya que esto pues pondría en peligro su vida. También se menciona que Carranza se suicidó. El acta, a su vez, se encuentra firmada por las mismas personas y también se confirma la versión del suicidio. Igualmente se informa, como el caso del telegrama dice, que todos están prisioneros del general Herrero, y agrega además que están siendo tratados de buena manera por este. Según se supo después, Marielis no hizo caso al telegrama, por lo que Herrero decidió liberar a los prisioneros. Pero eso sí, antes de hacerlo levantó un acta para salvaguardar su responsabilidad. Oye, pero si pudieron haberlos hecho firmar a la fuerza, ¿no? Bueno, sí, y de hecho algunos firmantes declaran que efectivamente firmaron obligados por Herrero, pero también hay otros que aseguran que todos firmaron voluntariamente. A lo mejor en este punto comenzabas a preguntarte, bueno, y si existen estas pruebas, ¿por qué todavía se nos continúa diciendo que Carranza fue asesinado? Bueno, la verdad es que no todos los historiadores están de acuerdo con esta teoría, ya que algunos piensan que las pruebas no son veraces. A lo mejor los testimonios son falsos, a lo mejor la herida de la mano fue hecha por una bala del exterior y nada más fue pura coincidencia. A lo mejor el tamaño de los orificios en la camiseta sí son de carabina. Bueno, en fin.
Y es por esto que todavía no se puede aceptar dicha posibilidad como cierta, porque pues a pesar de todo lo anterior, bien puede ser que la hipótesis del suicidio sea la incorrecta. Quizás nunca lleguemos a saber cuál de las dos versiones es la correcta, pero independientemente de ello, la muerte de Carranza nos da un mensaje que muchos olvidamos a la hora de conmemorar la Revolución Mexicana. Y este mensaje es: a pesar de aparecer juntos en los murales y libros de texto, los héroes de la Revolución no eran amigos. De hecho, varios de ellos llegaban a matarse entre sí. Tampoco tenían la misma causa. Unos peleaban por tierras y otros por poder. Digamos que cada uno tenía su propia revolución. No obstante, a pesar de esta pluralidad, todos ellos pertenecen a un mismo punto de quiebre dentro de la historia nacional, sin el cual pues no podemos entender el México moderno. Mi nombre es Ajay López y les deseo un buen día.